Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Argo. Estamos en la planta 4, en la planta cuarta del Club Argo. Es una planta en la que hemos pasado ratos muy agradables, viendo fútbol, viendo toros, viendo boxeo, viendo la Super Bowl, viendo muchas cosas y celebrando unos torneos de golf, bueno, que ya no participo porque de golf, de mus, porque casi siempre gano. Diego Ortiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que no he ganado ninguno, aún ni me ha aproximado. Pues he jugado solo uno o dos, me parece. Claro, pero quedé frustrado. Bueno, es que además en esa época eran 16 parejas, no 8 como ahora, por temas de COVID. Era más gordito. Era más difícil. Y luego además tenía yo el sacerdocio de la radio que me impedía jugar. Una pena. Pero la verdad es que me he perdido mucha actividad del club. Qué gran artista se ha perdido. Sí, es verdad, es cierto. Además, no conozco ningún jugador de mus que no sea campeón del mundo. Pues no, sé que estamos todos ahí arriba. Que estamos todos ahí arriba. Todo. ¿Qué tal, Diego? Tenemos el verano aquí a la vuelta de la esquina, parece que la incidencia va disminuyendo, podemos ver el verano con optimismo después de tanto tiempo. Hombre, yo creo que ya va siendo hora, nos lo hemos ganado, ¿eh? Ahora sí que deberíamos empezar a reflexionar sobre si las medidas están cumpliendo sus objetivos a pesar de lo lentas que están siendo y empezar a recuperar una razonable normalidad, nunca una nueva normalidad. No. Ese término de nueva normalidad es un disparate, es un error y nos puede salir muy caro, pero la normalidad es normalidad y deberíamos tender a ella con sensatez, claro, pero tender a ella. Ya no tiene sentido que la gente vacunada esté con mascarilla, por ejemplo. Hoy se ha producido una aprobación, afortunadamente, del adelanto de dinero en torno al 10%, o sea, unos 13.000 millones. Unos 13.000 millones de euros, claro, no llegarán hasta el final del mes que viene. Bueno, nos vendrán muy bien siempre y cuando se utilicen para lo que hay que utilizar. Vendrán muy bien, depende de cómo los gasten. Van a tener que intentar explicar un poquito y dejarse de tonterías y de términos como pedagogía. Van a tener que empezar a tomarse un poquito en serio, dar explicaciones de cómo se utiliza el dinero, con qué criterios, con qué rigor, con qué seriedad, quién lo administra. Y no solo es un problema de comunicación, es un problema de que el fondo debe tener la suficiente garantía de objetividad y no tanto que hagan lo que quieran y preocuparse mucho, que es lo que hacen siempre, de cómo lo transmiten. Esto, tengo la sensación de que una vez que ya saben cómo se lo van a gastar, el señor Iván Redondo lo único que está preocupado es en intentar ganar el relato. Pero bueno, esperemos que haya un cierto sentido común. Ya veremos. Bueno, hoy vamos a jugar a destriparle un poco los proyectos a Diego. Lo que dicen ahora, hacer un spoiler. Nosotros vamos a destripar. En breve, a finales de mes, Diego va a dar una conferencia en el Ateneo de Madrid. No tenemos la fecha cerrada, pero calculamos que sobre el 20 y tanto, ya se lo comunicaremos. Sí, la última semana. La última semana del mes de junio en el Ateneo de Madrid, aquí al lado, en la calle del Prado. Es un privilegio dar una conferencia en el Ateneo de Madrid y más sobre un tema que de alguna forma nos afecta a todos o que al menos todos estamos oyendo de ello y en ocasiones hasta nos despistamos. La conferencia se va a titular La tercera revolución, mitos y realidad sobre el cambio climático. Insisto, esto va a ser un adelanto de lo que será la conferencia, por supuesto mucho más amplia y más amena. Bueno, depende de lo pesado que se ponga en el Ateneo de Madrid. Vamos a ver, que el cambio climático existe es algo indudable. Que el hombre afecta a ese cambio climático, pues posiblemente también sea innegable. Pero que es culpable el hombre al 100% del cambio climático, quizás no. Que estamos en un punto de no retorno, pues quizás sí, no sé. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, primero recordamos que estamos hablando de ciencia. Perdona Javi, me dejas ir cacharrosa. Estamos hablando de ciencia. Cuando se habla de ciencia, siempre tenemos que dejar un pequeño margen a la duda, siempre hay que dejar un pequeño margen al error, siempre dejar un pequeño margen a la probabilidad estadística negativa. Pero la ciencia es la que nos ha traído aquí, la que hace que estemos hablando por la radio con ondas hercianas, la que hace que estemos con un móvil, la que hace que estés con un bolígrafo, que tengas un coche, que tengas una carretera.
y una vivienda, y aviones, y todo lo que se nos ocurra. Y medicina, y vacunas. Y medicina y todo lo que se nos ocurra. Luego, partiendo de la base de que la humildad en ciencia es obligatoria, luego no existen verdades absolutas en ciencia. Las verdades absolutas ya sabemos que son para religiones y creencias y demás tipos de historias, que hablan de la verdad cuando en realidad luego utilizan el término creencia, ¿no? Está claro. Pero la ciencia tiene un margen siempre de error y de corrección. A pesar de ello, yo creo que hay dos fenómenos en el mundo científico que hoy en día son casi incuestionables. Una es la eficacia de la física cuántica, casi, aunque todos creemos en el fondo que es una teoría casi errónea también o incompleta, pero que tiene un grado de acierto en sus pronósticos altísimo, y el otro es el cambio climático. Como es un terreno en el cual la búsqueda y la profundización del conocimiento siempre deja esos márgenes, hay que poner todo muy entre comillas, pero probablemente el 99% de la comunidad científica mundial responsable de la radio del Puche estén de acuerdo en, primero, de los términos fundamentales sobre esta temática del cambio climático. Primero, que el cambio climático existe. Innegable. Siempre habrá negacionistas y siempre habrá dentro de la comunidad científica idiotas. Una cosa es que un tío sea idiota y otra cosa es que no se saque una carrera. Entonces, en general, los científicos son serios y el 99% de los científicos serios tienen clarísimo que el cambio climático es real, sin vuelta de hoja. Habrá algunos, impulsados por supuesto por compañías petrolíferas, por lobbies en Estados Unidos, por lobbies en Rusia, que son muy importantes y se nos han olvidado, ya no tenemos en cuenta ese parámetro ecuacional que es el interés de Rusia en negar el cambio climático por el aprovechamiento de las reservas del deshielo del Océano Ártico. Hay varios países de los que luego podremos hablar. Y ¿no? esos focos de interés lo único que van a hacer es intentar tergiversar, aprovecharse de que siempre va a haber idiotas y intentar desvirtuar el relato en su beneficio. Las petrolíferas es claro, pero también es claro el interés geoestratégico por el Polo Norte. El cambio climático es absolutamente evidente en este momento. Es un indudable. O sea, Primero, el cambio climático está ahí, es indudable. Existe. Segunda cuestión en torno al cambio climático, la génesis, el origen del cambio climático. El cambio climático, ahora mismo hay una unanimidad también enorme en toda la comunidad científica sobre que está producido por el hombre, es antropogénico. No encuentro lo que quería buscar. Pues sigue buscando. ¿Exclusivamente del hombre? No, es que no son claro. problemas exclusivamente, son procesos muy complejos. Siempre hemos hablado de lógica borrosa y de caos claro. y de propiedades emergentes y de sistemas complejos. Los ecosistemas, la atmósfera de la Tierra, los suelos, su geodesia, incluso su masa como planeta, su magnetismo, sus rotaciones, sus traslaciones, claro. Influyen todas en todo. Pero aparte de que vuelve a haber teorías conspirativas y especulativas y chorradas de todos los tipos, hoy en día sabemos muy positivamente que ese cambio climático tan rápido, que en términos geológicos es una micronésima de segundo, está producido por el hombre. Por supuesto que también incide tururú, hay que verlo, pero por supuesto que también puede incidir que el eje de la rotación de la Tierra haya variado en 0,3 grados de arco. Por supuesto que también puede ser que la actividad geológica o volcánica esté, como ha pasado en otras eras geológicas, lanzando sulfuros o metano a la atmósfera. Por supuesto. En este momento sabemos clarísimamente que los culpables somos nosotros. Pero fíjate lo que te digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay una cosa que está claro, posiblemente los que más preocupados, los que más concienciados estamos y los que más dinero estamos pagando para evitar este cambio climático, para evitar sobre todo el manchar más la Tierra, somos posiblemente los que menos capacidad tenemos de dejar de manchar, que somos posiblemente los europeos.
Ahí tenemos el sureste asiático, ahí tenemos toda la India, ahí tenemos de alguna forma un circulito que de alguna forma nos encierra 3 de cada 5 personas de las que viven en el continente, y que dentro de unos años serán 4 de las personas que viven en el continente, y que están de alguna forma polucionando el 80 o el 90% de lo que pasa en toda la Tierra. Aquí tenemos países como la India, tenemos países como China, que están mucho menos preocupados y mucho menos dispuestos a parar esto. Porque son noticias recientes, te tengo que matizar un poco esto, que ya lo veíamos como evidente hasta hace poco tiempo y ahora empieza a tener otro cariz. Primero, el país más contaminante de la Tierra es Estados Unidos, con aproximadamente la responsabilidad sobre el 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Segundo, China era altísimamente contaminante, pero ahora se ha puesto las pilas por dar cuenta que le tiene, y empieza a ser en muchos segmentos de lo que es actuaciones en torno a huella de carbono, cero emisiones, sobre todo bajada de emisión de metano, también aparte de dióxido de carbono, empieza a ser puntero. Bien. Y se han puesto las pilas. Es reciente, pero se han puesto las pilas. Ya se han dado cuenta que se están asfixiando en sus ciudades, ya se han dado cuenta que no se puede, como se está haciendo en el delta del Mekong, contaminar todos los ríos o todos los estuarios de manera sistemática, porque la factura la pagan ellos. Es más brutal, además. Ya se han dado cuenta que los monocultivos terminan trayendo problemas serios en un momento determinado, de hambrunas como las que disfrutaron con Mao Zedong, y de alguna forma están invirtiendo la tendencia. Si China invierte la tendencia, tendremos un gran aliado. No sé si recuerdas que había una máxima del ecologismo de los años 70, que además era verdad, que decía que el planeta no soportaría que cada chino tuviera un coche y una nevera. Lo de la nevera ya lo arreglamos con los clorofluorocarburos. Sí, eso lo bastante. Adiós, gracias. Y se vio que se podía actuar sobre ello. Pero el tema de los vehículos y las emisiones, con el nivel y la tasa de contaminación que tenían los vehículos de esa época, no solo en gases estilo otra vez dióxido y monóxido de carbono, sino emisión de metales pesados, todo lo que se te ocurra. Eso también ha mejorado algo, pero es verdad que la potencia que tiene China es de tal calibre, y cuidado ahora la India. La India está en una población similar a la de China. Sí, la India está aproximando. Y puede hacerlo mucho peor, ¿no? Pero algo va a ayudar, o sea, eso está claro, algo. El problema es que Rusia ahora empieza a remar en dirección contraria. A la gente que quiere negar el cambio climático, de verdad, yo les vuelvo a decir, son ustedes idiotas. El cambio climático está ahí, además lo vemos fotos de los glaciares. Miren ustedes las fotos del Polo Norte, miren ustedes fotos de la Antártida, pero mírenlas, o sea, no se complican más la vida. Tienen ustedes ese móvil que tan rico es y tan divertido es para ver porno. Con el Google Maps, por favor, de mirar. Una vez que ya hemos llegado a la conclusión de que el origen es antropogénico, aunque se sumen otras causas, que en unos casos se suman y en otros se restan, y en otras lo que van a tener es un efecto devastadoramente multiplicador. Lo que tenemos que plantearnos, por eso el tema es la tercera revolución, es en qué escenario estamos y qué margen de maniobra tenemos. Entre los efectos devastadores, que a mí me hacen ser muy pesimista, y multiplicadores, que no son antropogénicos, pero ya hemos iniciado de alguna manera la reacción en cadena, es el deshielo descongelado del permafrost. ¿No? ¿Eso qué puede producir? Hay dos elementos que pueden producir daños, unos similares y otros distintos, que son el deshielo de glaciares menos, pero sobre todo de la capa de hielo antártica y ártica. Recordemos que en la Ártica no hay tierra debajo, o sea, es solamente una masa de hielo, porque en la Antártida sí hay tierra, y encima de la tierra hay hielo, pero no es el tema del Ártico. Pues ese deshielo tiene un efecto terrible que vamos a pagar, que es la reducción del albedo de la Tierra. O sea, ese hielo refleja la radiación infrarroja y ultravioleta de los rayos solares,
de manera que hay una pérdida de energía directamente simplemente por reflexión, sin más complicación. Cuando lo perdamos, la Tierra va a incrementar el calentamiento. Eso lo sabemos, ¿eh? Sí, sí, eso está calculadísimo. Vale. Aparte de que estemos hablando todo el día, que es verdad que va a subir el nivel de altura de los océanos, y eso va a afectar. Lo estamos viendo en costas continuamente, que están desapareciendo playas en las que no hace muchos años nos estábamos bañando. Y ahora tiene ya el mar pegado prácticamente. Pero eso hay que irlo midiendo fila. milímetro a milímetro, porque luego es verdad también que va a haber una radicalización de los fenómenos atmosféricos, con lo cual pues vamos a ver más tornados, más huracanes, vamos a ver más. También lo estamos viendo. Eso también afecta a las playas. Pero vamos a ir midiendo milímetro a milímetro, que ya lo estamos haciendo, como va subiendo el nivel del océano. Pero el principal problema es el albedo, porque si sube el nivel del océano, pues será cuestión de retraerse hacia atrás, no pasa nada. Eso sí que es algo con lo que ha convivido la humanidad y la biología del planeta toda esta historia. Además, tú recuerdas que de alguna forma el hombre siempre ha contaminado de la aparición del hombre. Cuando hablamos de que el hombre inventa el fuego no era para hacer una fogatita y hacerse una barbacoa. Es que querían pasar de aquí a allí, había un bosque por medio, claro, y quemaban el bosque. Claro, tenías que plantar mijo y por supuesto que en el momento determinado el fuego era granaria. Y se quemaba todo. Bueno, pero la potencia que tenía el ser humano destructiva era menos, eso está claro. El fenómeno permafrost significa que se van a descongelar suelos, capas freáticas congeladas desde hace miles de años, probablemente desde antes de la última glaciación, que por descomposición de los vegetales que contiene, sobre todo algas, pero algas, líquenes, musgos y tal, van a emitir metano. ¿Y puede incluso salir alguna bacteria, algún virus, ya algún animalejo por ahí perdido? Ese es un poco el titular de cuántos renos han muerto porque de repente el anthrax estaba ahí congelado y los renos que se descongelaron, los cadáveres de los renos tenían anthrax y se contagiaron, tuvieron que sacrificar, me parece, no me acuerdo, pero en Laponia unos 100.000 renos, más o menos, por el tema del anthrax. Es verdad que van a salir a flote pues algunos sustos y sorpresas que no son muy inquietantes, pero que estarán ahí. Pero sobre todo lo que se va a hacer es multiplicar otra vez el fenómeno de emisión de gases de efecto invernadero, que eso sí que no van a ser antropogénicos, eso van a ser naturales, pero que van a multiplicar el efecto del cambio climático. Todo eso tenemos que empezar a evaluarlo, tenemos que empezar a recalcular todos los modelos matemáticos que se están haciendo en torno al cambio climático, porque quizás se nos vaya de las manos. Como son sistemas muy complejos, no sabemos si va a haber otro tipo de efectos que todavía no hemos evaluado que pueden trabajar en dirección contraria. Probablemente hay algunos, no tiene mucha incidencia, pero podemos irnos encontrando que sí que los hay. Vamos a ver qué pasa con el cambio de las corrientes, que ya lo sabemos que están ocurriendo en las corrientes oceánicas, es muy importante el tema. Sí, pues las corrientes encierran muchísimo, desde el transporte de comida para muchos cetáceos, para muchos peces, para muchos animales, el que todo eso se modifique cambia totalmente. Y la termorregulación de la Tierra. O sea, que la gente entienda que cuando vivimos en Madrid, que estamos en el mismo paralelo que Nueva York, nosotros tenemos en invierno 20 grados más de temperatura que ellos y un clima mucho más apacible, por la sencilla razón de que nosotros tenemos el Gulf Stream, la corriente del Golfo, que rota desde ahí, viene hasta aquí y calienta nuestras aguas. Y sin embargo vuelve ahí, y ya veis que las nevadas pueden ser de 4 metros en Nueva York. Sí, es lo muy habitual. Bueno, pues eso cambia. Otra cosa que te iba a preguntar, y fíjate que es una sorpresa, al menos a nivel científico, supongo que porque esto sí que no contamina. Sí. Por mucho a nivel científico supongo que no, pero a nivel de la gente de a pie sí nos sorprende. Acuérdate la tremenda alarma que ha existido, que estábamos todos preocupados, con una razón evidente, que era el enorme agujero que existía, el agujero de ozono, en la capa de ozono. Famoso. Y de alguna forma se ha ido reduciendo. En cuanto hemos parado de emitir. ¿Por qué se ha ido reduciendo? ¿Por la emisión? Claro, en cuanto suspendimos y prohibimos los que siempre me sale fatal el término, clorofluorocarburos. En cuanto paramos, tardó un poco, pero se fue recuperando de una manera natural, porque el ozono, el troposférico, el que nos protege, no el atmosférico, se genera de forma natural.
Es un problema de que lo estábamos destruyendo más rápido de lo que se genera. En el momento que los hemos dejado, es una molécula compleja, la del ozono, que simplemente es una molécula de oxígeno. En cuanto lo dejamos 4 o 5 años, las fotografías de los satélites, Era impresionante que ver. lo fueron viendo. Fíjate el estado de alarma que se había creado con normalidad en Australia especialmente, porque es verdad que eso tenía una enorme incidencia, entre otras cosas, en los cánceres de piel. Pero luego, con una cierta satisfacción, se fueron dando cuenta de que en algunos casos, corregir a tiempo tiene efectos visibles. Ese es un tema importante, el de corregir a tiempo. Estamos a tiempo, por supuesto que partimos del punto de que cuanto menos manchemos y menos polución creemos, es mucho mejor para todos. Y tenemos que seguir en el reciclaje, tenemos que seguir en contaminar lo menos posible. Pero ¿en qué punto estamos? Realmente, ¿hasta dónde podemos revertir el tema del cambio climático o aguantarlo un poco, el que se produzca más lentamente o dentro de más tiempo? Es el momento en el que estamos, aparte de que no es solo un problema de cambio climático, volvemos a hablar de un sistema muy, muy complejo de relaciones gigantescas entre múltiples elementos que además no sabemos evaluar todavía. Tenemos que hablar de las contaminaciones de capas freáticas, tenemos que hablar de la esquilmación de recursos, tenemos que hablar de monocultivos, tenemos que hablar de la contaminación marina, tenemos que hablar de la afectación que está teniendo sobre el plancton toda la calcificación y el aumento de temperatura, qué incidencia tienen ecosistemas que son muy importantes dentro de lo que es la cadena trófica, como pueden ser los manglares, como pueden ser los No sé. Los arrecifes de coral. Ahora, digo, tu mímica era muy buena, Vale, pero sí, mi algo entendimiento así. no. Pero bueno, todo eso tenemos que irlo evaluando, pero todo incide, no solo que suba la temperatura. Y en este momento hay una unanimidad también muy, muy firme, muy sólida, en torno a que estamos en un punto de no retorno. No podemos parar el cambio climático. Nos comemos con patatas el cambio climático. Entonces la pregunta mía será la siguiente: ¿y cómo nos preparamos para el cambio climático? O sea, si realmente estamos en un punto de no retorno, es cierto que cuanto más cuidemos la Tierra, más tarde se va a producir o de una forma más ligera se va a producir, pero sí es cierto que tenemos que empezar a trabajar en cómo prepararnos para ese cambio climático que se va a producir. El quiz o el meollo de la cuestión es que nosotros no vamos a poder parar el cambio climático y lo vamos a padecer, no tanto como otras generaciones, pero lo vamos a padecer. Los efectos que estamos consiguiendo ahora mismo en los mejores modelos van a persistir durante unos 20.000 años. Mayores vamos a estar. Sí, bueno, tú y yo, a ver a quién nos aguanta a ti y a mí, macho. Vamos a dar asquito. Pero lo que sí que podemos es ahora tomar unas vías. Hay un grupo de geopaleontólogos extraordinario que, después de estudiar todo lo que han sido los cambios climáticos durante todas las edades geológicas que se te ocurran, paleozoico, los han estudiado todos, también han estudiado las extinciones y han creado 3 modelos en torno a un elemento de referencia, que sería las partículas de dióxido de carbono por millón en la atmósfera. Si conseguimos retener el incremento de partículas de dióxido de carbono en torno a los 650 partes por millón, Sí. estaremos en un escenario relativamente complicado, pero que puede hacer que la temperatura de la Tierra suba a 2,5 grados. Todos estos modelos 2,5 grados es es una un barbaridad. disparate. Estamos hablando de temperaturas medias. La gente ahora que ha visto que va a caer un chaparrón y que hemos pasado un invierno tal, se olvida que la temperatura de la Tierra es temperatura conjunta, integral de todas las zonas. Da igual que en tu zona haga más frío o menos frío, pero que este año la temperatura ha subido muy por encima de los modelos.
Y también pasó el año pasado, y también pasó el antepasado. Y estamos batiendo todos los récords, con lo cual los modelos se nos están quedando cortos. Y quizá nos está sorprendiendo ya menos, pues nos estamos empezando a acostumbrar a ver lo que antes no estábamos acostumbrados a ver, que son estas granizadas, estas tormentas, estas inundaciones en ocasiones terroríficas en muchos países. ¿Qué te diría? Como ver la naturaleza cabreada, como si estuviera dando una respuesta que no era habitual antes. Bueno, la naturaleza no se cabrea. No, bueno, ya es una forma de expresión. Bueno, se ha utilizado mucho ese tipo de símil hablando de la hipótesis Gaia, en un momento de Lovelock, de que la Tierra como organismo reacciona frente a un parásito que somos nosotros. No me refiero en absoluto a Pero no, eso. la naturaleza lo que hace directamente, y esto también lo hemos comentado alguna vez, la naturaleza lo único que hace es responder de manera natural con mecanismos naturales a efectos que se producen de golpe. Entonces, pues simplemente nos devuelve con normalidad lo que le estamos haciendo. Nosotros le echamos mierda por un lado y él no las culpa. El tipo de fenómenos que vamos a ver, por supuesto. Bueno, lo primero que sí que tengo que decir, aunque parezca todo esto muy dramático, yo no soy pesimista, que quede claro. O sea, va a haber cambios y nos tendremos que acomodar a ellos. Tendremos que pensar en generaciones futuras y tendremos que buscar hacer esfuerzos y sacrificios para que entremos en modelos de evolución del cambio climático que sean sostenibles para generaciones posteriores. Si nos pasamos de la raya como nos estamos pasando, les vamos a dejar un mundo muy jodido. Si tenemos un poco de responsabilidad de alguna forma civilizatoria, planetaria, dentro de nuestra capacidad, de nuestro margen de maniobra, pero haciendo un esfuerzo importante, vamos a dejar un escenario que es más o menos asequible. Si se nos va la brocha, los problemas van a ser muy serios, pero no para nosotros, para gente dentro de 300 o 400 años, si es que queda alguno. Entonces, es una responsabilidad planetaria, de alguna forma, es pensar en generaciones posteriores. Pero yo no soy pesimista por la sencilla razón de que, igual que se producen fenómenos de cambio, que siempre han ocurrido, en la Edad Media, no sé si recuerdas, hubo una pequeña glaciación que incidió en todo, desde el decaimiento de civilizaciones, la imposición de otras, todo lo que se nos ocurra ha tenido relación con el clima. Los escenarios que tenemos con sensatez, lo que tenemos que hacer es afrontarlos, buscar soluciones como se está intentando hacer a pesar de la mierda de clase política que tenemos en todos los países. Aquí también puntuamos bastante, pero en general en todos. Partiendo de la base de que yo en ese sentido no soy catastrofista, apocalíptico ni gaitas, lo que sí que nos tenemos que ir preparando con normalidad, que para eso el ser humano tiene capacidad de reacción, tiene inteligencia de vez en cuando, conocimiento y medios. Y la ciencia, no nos olvidemos, y la ciencia. Pero que tenemos medios para adecuarnos a que de verdad los fenómenos climáticos se van a potenciar de una manera que no hemos conocido. Empezamos a ver tornados ya en las costas de España. Empezamos a tener huracanes que antes creíamos que eso no iba con nosotros. Eso de América, nada más. Empezamos a tener siempre procesos que lógicamente lo que están haciendo es ganar en intensidad y ganar en frecuencia, que es otros problemas. Como somos muy graciosos y a los medios de comunicación les encantan estas gilipolleces, pues entonces nos dedicamos a ponerle un nombre, nos encanta, ahora hablamos de la Dana, nos encanta todos los telediarios con la Dana, tal. Pero además de eso nos tenemos que tomar en serio que, oye, yo ya puedo ir reforzando este tejado, porque aquí las lluvias, que cuando las vamos teniendo cada vez más intensas. Y un tema muy importante que no le damos la importancia que tienen, y es las cosechas. Es los ciclos de las cosechas. Ese tema también es muy delicado. Es que es un tema muy complicado porque no nos damos cuenta, pero el que suban 2 céntimos el arroz o 5 céntimos el trigo a nivel mundial puede ser un hecatombe. Bueno, por supuesto, puede generar grandes hambrunas, pero en teoría también deberíamos tener mecanismos de respuesta frente a ese tipo de situaciones. Es decir, no solo cooperación internacional. En teoría. En la práctica, aparte de las hambrunas, que de alguna forma son un fenómeno local, no tan relevante como otros, porque son compatibles, la alteración de los ecosistemas sí nos puede pasar una factura que tampoco tenemos modelizada. Pero ya nos han pegado un par de sustos, por ejemplo, algunos titulares alguna vez. ¿Cuáles? Como simplemente una infección o un tipo de patología desconocida se lleve por delante a las abejas, estamos jodidos. Será tremendo. Sí, la variación simplemente en climatología
para escenificar el calentamiento o el enfriamiento, simplemente decimos se ha anticipado el verano. Ahora se ha anticipado el verano significa, por ejemplo, que estamos 20 días, estamos inaugurando los veranos, que lo estamos viendo, 20 días antes que hace 200 años. Entonces, si resulta que, por ejemplo, las temperaturas de germinación o de floración de las plantas no coinciden con las de la eclosión de los insectos que las polinizan, tenemos un problema. Hay gente que niega el cambio climático y, por ejemplo, se apoya lo que ha ocurrido este año, y vamos a ver a los nombrecitos, con la Filomena. Y te dice, vamos a ver, ¿cómo puede ser que el cambio climático esté ahí, que el calentamiento global exista y que de alguna manera hayamos vivido una nevada como se ha vivido en Madrid, que no lo recordamos, es que, más de 1 metro de nieve? ¿Eso puede ser efecto del calentamiento? Pues dile a los tontos que niegan el calentamiento que efectivamente lo has oído tú también, que una de las mayores confirmaciones del cambio climático es que van a haber más filomenas. ¿Por qué? Porque van a ser episodios más extremos, pero que no van a incidir en que la temperatura media siga subiendo. Pero en ciertos momentos va a haber inversiones climáticas, que las hay. Cuando hablamos por ejemplo, cuando sube la temperatura de la Tierra, que está subiendo de una manera sistemática y sostenida, la corriente en chorro baja. Baja me refiero, baja de paralelo, de paralelos. Entonces, cuando antes estaba más o menos centrada en la zona media alta de Canadá, ahora ya está en la zona frontera Canadá con Estados Unidos. ¿Qué significa? Que los inviernos son muchísimo más crudos en Estados Unidos porque ha subido la temperatura de la Tierra. Pero claro, es que a los tontos que no se enteran de que van las cosas se les olvida que al mismo tiempo que está haciendo más frío en Estados Unidos, está haciendo mucho menos frío en el polo. ¿Y qué es esa temperatura media la que nos puede mandar a la mierda? Pero además, si se invierte la corriente en chorro o se desplaza hacia abajo o se invierte en las corrientes oceánicas, todo el ciclo de regulación térmico de la Tierra se altera. Con lo cual, a lo mejor aquí resulta que no lo sabemos tampoco. Aparte de tener desertización, tenemos unos inviernos radicalísimos. Pero la temperatura media con un termómetro en 152.000 puntos, que son donde se toman, sigue subiendo. ¿Cuánto crees tú que sería, para ir frenando esto un poco, que sería el aumento de temperatura anual permisible? Ya sé que el cero... Nos hemos cargado todos los escenarios, ¿eh? O sea, ya llevamos 5 años pulverizando todos los modelos matemáticos. Estamos yendo más rápido de lo que esperábamos. No es un problema previsible, porque nosotros nos podemos ir acomodando. Si nos vamos hay 3 escenarios geológicos bien planteados. Si nos vamos al escenario de las 650 partículas, ahora ya estamos rondando me parece que estamos casi en los 500, nos hemos disparado. Si nos quedamos en el escenario en torno a 650 partículas por millón, probablemente la Tierra incremente temperatura progresivamente, aunque no sabemos, en algunos momentos habrá más picos, en torno a 2,5 grados a finales de siglo. Probablemente, que no lo sabemos. Eso es optimismo. Vale. En otro tipo de escenarios, el efecto multiplicador va a ser devastador, que es lo que habíamos hablado antes. Como suba más rápido la temperatura, se vaya a la mierda la capa de permafrost y nos quedemos sin hielo en menos tiempo del que estamos esperando y se incremente el efecto albedo, o al revés, decrezca, no sabemos qué coño va a pasar. ¿Y en el mundo científico hay tantas dudas? En el mundo científico es donde hay dudas. En el mundo científico es donde hay dudas. Esa es la obligación de un científico. Hay grandes peleas entre unos científicos y otros, grandes grupos sobre previsiones. Sobre matices. No, sobre las previsiones. Si en un momento determinado hay un señor que ha incorporado a sus modelos matemáticos que la pérdida de fitoplancton va a incidir de alguna forma en que ese reservorio de carbono no va a retener tanto carbono y el carbono atmosférico se va a incrementar, y ese tío lo ha podido meter en sus ecuaciones, le salen unos resultados distintos que a otros. Otros dudan de que ese efecto tal. Los otros están intentando incorporar a las ecuaciones, la capacidad de maniobra científica que va a irse incrementando. Dice, bueno, pero supongamos que el ser humano va a poder mejorar estos modelos porque la ciencia va a avanzar un poco más.
la conciencia política va a avanzar. Y entonces el efecto antropogénico también, en ese sentido, también hay que incorporarlo. Si nosotros vamos a ser más sensatos dentro de 15 años, o vamos a descubrir algo que no es verdad, lo estamos viendo, la fusión fría. Claro, pero eso son tomaduras de pelo. Pero también hay que ir incorporando ese tipo de actuaciones a los modelos. Entonces hay unos modelos que son más o menos más sensatos y otros que se demostrará que están equivocados y otros que tal. En eso sí hay disquisición científica y es obligatorio. Y nosotros, como personas de a pie, los que vamos por la acera tropezando con los baches, ¿qué podemos hacer? Matar intelectualmente a nuestros políticos. Matar políticamente a nuestros políticos. Entonces sería el fin de muchos problemas. La tontería que yo oigo de que hay que cerrar el grifo de agua es una burla barata. Es una tontería. El grifo de agua es una canalización que viene de un río, pasa por nuestro grifo y vuelve al río. Si en un momento determinado necesitamos recursos hídricos en pantanos más altos, podemos vaciarlos, vaciándolos, podemos tener carencia de agua. Nosotros en nuestro grifo. Sí. Pero el grifo hace así y sigue. No gastamos ese agua. Y entra dentro del círculo otra vez. Otra cosa es que lo contaminemos. Ese es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sensatos. Pero la mayor parte de las medidas que están intentando soltarnos, como siempre, cuando no tienen soluciones, nos culpabilizan, nos responsabilizan y nos prohíben, nos multan, todo lo que les dé la gana. Pero en realidad es que la incidencia es ridícula, porque el principal peso en este momento de la contaminación es industrial, agrícola, ganadero. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo nosotros? Pues irnos acomodando poco a poco a que efectivamente una de las pocas cositas que tienen cierto sentido dentro de la estupidez esta del modelo 2050 que presentó el gobierno el otro día, pues es verdad que la proteína de origen animal es cara desde el punto de vista ecológico y que tenemos que ir acostumbrándonos a comer menos carne. Pero los vegetales también son caros. Por ejemplo, un kilo de aguacate supone 500 litros de agua. Te explico que no es gratuito. Estoy completamente de acuerdo. Por eso es verdad que vamos a comer menos proteína animal. Pero que la llave no está ahí. Por mucho que nos cuenten otra vez el rollo, que también tiene una pequeña incidencia de que las vacas cuando se tiran pedos emiten metano. Ya lo sabemos. Y los dinosaurios más gordos. Pero hay que preocuparse más por el permafrost. Ese sí que se tira pedos. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Sobre todo concienciarnos, sobre todo exigir a nuestra clase política que se tome las cosas en serio. Que dentro del juego de la geopolítica no pueden meterse intereses particulares, locales, viciados o corporativos. No pides nada. Bueno, pero es que no hay otra manera. Está claro. No hay otra manera de empezar. Sí podemos ir haciendo cosas y vamos a irlas haciendo. Lo que pasa es que tenemos que ir más rápido. Fíjate, la conferencia con Tomás y el proyecto de Tercera Revolución yo lo estoy desarrollando con un tío que es un íntimo amigo mío y es un expertazo de mil pares de diablos, un expertazo que lleva muchos años dedicando el tiempo a esto y ha escrito bastantes libros. Y él es muchísimo más de izquierdas que yo soy en muchas cosas de izquierdas y en cosas de derechas. Él es un izquierdista integral, me parece además fantástico su posición, y sin embargo él y yo hemos llegado a la misma conclusión que ha llegado muchísima gente. Probablemente en los próximos 15 años tengamos que romper el mito, ¿cómo te diría yo? No viciado, pero ahora mismo desfasado del antinuclearismo. Probablemente una de las soluciones de transición dentro de lo que es el ticket energético, necesitemos reabrir centrales nucleares durante 15 años para ir teniendo una transición sensata a energías renovables. Porque hay muchos tópicos que nos van a pasar factura. Los coches eléctricos son limpios. Mentira. Los coches eléctricos son tan sucios como la generación de electricidad que se les suministra. Si para tener un coche eléctrico limpio estamos generando electricidad con carbón, los coches eléctricos son sucísimos. Claro, lo único que hace es trasladar. Estamos desplazando el problema. Claro. No, pero yo ya he cumplido, yo tengo un coche eléctrico, no. Las centrales tienen que generar energía limpia, que es la que va a ir al coche.
aparte de mil cuestiones que hay que Y luego hablar. podríamos hablar de las baterías, por ejemplo, que es otra En historia. torno a la extracción de metales raros y de lantánidos para las baterías y catalizadores y aluminio y todo lo que nos dé la gana, Pero tenemos que ir rompiendo ese tipo de mitos e ir actuando de manera sensata. La producción de electricidad en este momento va a ser clave. ¿Por qué? Porque vamos a trasladar todo o a un concepto de hidrógeno, que es muy relativo, o a un concepto eléctrico. Luego va a haber que generar muchísima más electricidad. Entonces la pregunta es cómo es vamos... inviable ahora mismo fabricar toda la electricidad que demandaría un parque móvil eléctrico. Claro, Es pero habrá imposible. que ir tendiendo a ello. Pero para eso, probablemente 15 años de transición deban pasar por centrales nucleares. Probablemente. Y eso no quiere decir que nos quedemos con centrales nucleares. Recuerda Pero sí Asimov, que nos ayuden. recuerda Asimov en ese relato en el que decía que no nos dejaban entrar en la Unión Galáctica de Civilizaciones porque utilizábamos la energía nuclear en la Tierra. Bueno, este es un chiste. La raizada, es una maravilla. Diego, bueno, le voy a decir una cosa, imagínense lo bien que nos vamos a pasar en la conferencia que nos va a ofrecer a finales de mes, ya le diré cuándo, en el Ateneo de Madrid. Además no hay nadie como yo que le esté interrumpiendo, entonces será como mucho más continuado Todavía más y cotorro. mucho más interesante, ¿no? Realmente interesante. Diego, ha sido un placer como siempre. Lo mismo digo, lo siento mucho por los sufridos oyentes. No, pero poco a poco vamos aprendiendo cosas, ¿eh? Vamos aprendiendo cosas. Me falta Yo creo que- aprender a mí. Yo creo que una charla siempre, que además, insisto, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es algo que quizás hemos perdido en la sociedad actual, en estos tiempos, el hablar, el discutir y el plantear distintas cosas de distintas Y perspectivas. discrepar. Y claro, y Y discrepar. chillar a veces si hace falta, no pasa nada. Sí. Diego, pues muchísimas gracias, Sí. que además tenemos a la pendiente. Un último ya, segundo, ¿me dejáis? lo que tú quieras. Vale. Solamente a las personas que tienen dudas en torno al cambio climático que se planteen que si incluso esos científicos que hacen los móviles con los que se pasan todo el día whatsappeando están equivocados en un 50%, el riesgo es no soportable. Simplemente. No se equivocan, es difícil que se equivoquen, y si se equivocan se van a equivocar en un 2%. Pero incluso imagínate que estuvieran especulando sobre el cambio climático y equivocándose en el 50%. ¿Pondrías la vida de tus hijos en riesgo al 50%? No. ¿Cogerías una pistola con 3 balas de 6 una pistola no, un tambor. revólver, en un tambor, y con 3 balas de 6 les dispararías a la sien a ver qué pasa? Bueno, pues si la comunidad científica se equivoca en el 50%, es razón más que suficiente para que ni nos lo planteemos, nos pongamos a trabajar. Y no creo Y que la esté certidumbre es equivocado. muchísimo más Sí, alta. sí, Pero imagínate que fuera el 50%. ¿Te jugarías la vida de tus hijos? O sea, algunos lo están haciendo. Pues amigos, y yo creo que negar que el cambio climático está aquí es como hablar de la Tierra plana. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Sí. Entonces, bueno, hagan lo que puedan, pero sobre todo vamos a intentar tener unos políticos que realmente se enfrenten a una situación dura que nos viene por delante. Mira. Ya les diré cuándo va a dar Diego. Mira la manta de agua que está cayendo. No lo creo. No, así refrescar un poquito. Di que sí. Ya les diré Tiene que yo llover. cuándo es la conferencia de Diego Ortiz en el Ateneo de Madrid, pero créanme, va a ser muy interesante y vamos a descubrir cosas que igual no nos habíamos ni planteado siquiera. Diego Ortiz, muchísimas gracias. A vosotros. Claudia, muchísimas gracias. Y ahora les dejo que nos vamos a ver el cerdo cómo lo llevamos, luego os lo cuento. No he dicho feliz no cumpleaños. ¿Cómo- Feliz cómo- no cumpleaños, cómo- Ezequiel. ¿Cómo puede ser eso? Y un beso a Claudia. ¿Cómo puede ser eso? Adiós amigos, hasta luego. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.